Vamos a hablar de vóley. Estamos con Sandra Ferrero, ex jugadora de vóley del Club Atlético María Juana, con una trayectoria importante en este deporte a lo largo y ancho del país y también en el exterior. Bueno, Gianni, primero agradecerte por aceptar la invitación de venir a contarnos tu historia. Bueno, muy buenas tardes. Siempre es lindo, siempre es lindo estar acá, estar con ustedes, porque desde toda la vida deportiva de uno siempre estuvieron presentes también. Gianni, comenzamos a desarrollar la ardua carrera deportiva desde muy chica ya jugando el vóley. Sí, desde los 5 años en el mini vóley, siguiendo los pasos de mi hermana mayor, sería. De Lore. Yendo a ver cómo jugaba, cómo practicaban ellos, y uno ahí metido siempre, ¿no? Desde esa época. ¿Qué te despertó jugar al vóley y no otra disciplina? Porque por ahí tal vez tenis, tal vez... No, hice un poco de todo. Hice tenis, había hecho patín en una época que hace mucho tiempo se sigue en el club. Y bueno, y me gustó. Cuando empezaron a superponer los horarios, más que nada era con tenis y vóley, me dediqué al vóley. Gianni, hablaste justamente que iniciaste en el mini vóley o en la escuelita de vóley, como se denomina hoy por hoy, de la mano de Mónica Albán, ¿no? Alguien que fue y sigue siendo un emblema del deporte del Atlético María Juana y la región. Me parece que Moni marcó a muchas generaciones del vóley de María Juana. Sí. Y a vos te marcó también. Sí, es así. Yo cuando arranqué estaba Coronel como entrenador principal y Moni que se estaba iniciando en la disciplina, o por lo menos creo que había sido así, ella iniciándose ahí, pero nos formó como jugadoras a un gran número de chicas que fuimos el semillero de lo que después crecimos deportivamente todas, llegando al María Juana Habla de Vóley de hace unos años atrás. Que hasta el día de hoy lo utilizo para titular algunas notas de vóley. El María Juana Habla de Vóley, porque realmente fue así. María Juana habla y sigue hablando de vóley. Gianni, bueno, Moni Mini, Coronel, es alguien que llegó a María Juana que cambió el rumbo completamente de entrenamiento, forma de juego, forma de cuidado, valores, responsabilidad. Creo que fue un técnico que nos ha marcado a muchos. Sí, totalmente. Creo que antes el vóley era un vóley más recreativo, a lo mejor competitivo, pero a otro nivel. Y recuerdo también que muchos padres, madres, medios como confrontaron en aquella época con el entrenador por el hecho de la exigencia que él imponía en cuanto a lo mejor de entrenar 2 o 3 veces por semana, entrenar los 5 días a la semana, bueno, en las categorías un poquito más superiores, ¿no? Nosotros mini vóley eran 2 o 3 días, pero eso era lo que había marcado Coronel, un antes y un después en ese sentido, de los 5 días a la semana, a lo mejor 2 horas, 2 horas y media por día, tratar de no faltar, llegar y tener con el librito de las asistencias, marcarte esas cuestiones de la asistencia, de las tardanzas, sin dudas fue un punto de inflexión en el deporte y que a todos nos sirvió antes o después o ahora a marcar una responsabilidad, un camino hacia el logro de los objetivos que cada uno tenía. Y lo termina imponiendo esa hipercompetitividad, más allá de la formación, ¿no? Que el vóley de María Juana sea competitivo contra Trebolense, contra el Expreso en su momento, San Jorge, la Emilia, supongo tener un vóley en algún momento. Sí. Bueno, y María Juana estaba en ese quiebre de recreativo y competitivo, y terminó Coronel, creo, dándole ese golpe que le faltaba. Claro, fue el empujón que a lo mejor en ese momento necesitó el club para ser lo que fue el vóley. Y después, bueno, en el año, no lo tengo bien presente, pero habrá sido por allá 96, 97, 95, por ahí, cuando también se incorporó Víctor, que fue cuando Coronel se retira del club y ingresa él también, así que entre Mónica y Víctor hicieron... Y hubo un momento que estuvo el chef ahí con Víctor y con Mónica, ¿no? Claro, que fue el inicio de Víctor, más que nada, que estaba el Víctor y Nicky Rivuelta. Entonces habían contratado, de la subcomisión habían contratado a un técnico de afuera, en ese momento el Chefa, que sigue siendo el eterno Chefa todavía ahora, en el vóley, como para que les ayude, y con la humildad que los caracterizó siempre a ellos, de querer aprender, que los ayude y que los forme como entrenadores.
así que creo que en aquella época se habrán quemado bastante las pestañas porque Víctor me había pasado bastantes libros, bastante material de estudio que él usó en su momento para formarse como entrenadores. Así que sí, también había estado en esa época chef también. Chani, ¿armadora iniciaste? Armadora, sí, antes no existía el líbero. No existía. ¿Cómo terminaste el líbero? En el año 97, fin del 97, 98, había sido que en la selección del oeste, acá, el técnico de esa época fue el Chani Boazo. Sí. Falleció, es un entrenador de Trebolense. Nos cita en la selección y en esa época también ya estaba la Euge, formándose, creciendo como entrenadora y marcaba la diferencia en cuanto a altura y en cuanto a juego también. Entonces a mí me prueban de líbero, que fue la primera experiencia de líbero en el oeste. Y bueno, quedé de líbero en ese momento, fue en el año 98, creo que había sido en abril del 98 cuando se jugaron las interasociaciones acá. Fuimos locales en María Juana, el oeste santafesino había sido local, y bueno, de ahí en más, siempre de líbero. Pues ya para armadora no me daba la altura, que no tiene nada que ver porque el caso de la Vale es un ejemplo. Exactamente. Bueno. Pero yo creo que vayamos al tema de armadora, Chani, porque yo recuerdo que Hermes Coronel nos hacía practicar, o las hacía practicar, con una pelota de vóley de arena, sí, para que haya un manejo y una fuerza de dedos de la armadora. Con pelotas de básquet, con pelotas de arena, con la pelota, la medicine ball esa era de distintos pesos, pero sí, hasta que nos quedaban los dedos, creo que nos terminábamos encintando los dedos porque ya no nos daba más, pero nos exigía a que así sea. Y bueno, por eso digo, en aquel momento él nos guió a que cada una cumple nuestros objetivos deportivos en la medida que queríamos y que podíamos. Si nosotros queríamos lograr algo, íbamos por el camino correcto con él, sería en ese momento, después, como digo, ¿no? Con Mónica, con Víctor. Pero bueno, la exigencia estaba y creo que todo lo que uno logra, lo logra con esa disciplina, ¿no? ¿Te acordás del primer título que lograste con la camiseta Atlético María Juana? Bueno, fueron muchos. Sí, pero yo creo que habrá sido su 14, su 16, o sea, antes se llamaba infantiles, cadete, menor, cadete mayor, una cosa así. Pero bueno, sí, habrá sido su 14, su 16. Una camada importante, Chani, en esa época del vóley de María Juana. Sí, y digo, como todo cambio de entrenador, también en aquella época, el cambio entre Coronel y Víctor, hay una camada de jugadoras que dejó vóley y junto con Etelvina y algún par más de chicas de esa edad, son las que continuamos y nos acoplamos a Etelvina, Albana, habían quedado las más grandes sería, y después se sumaban, yo quedé sola de mi categoría y se sumaron las más chicas, que fue, bueno, todo el grupo de Eugenia, Celeste, la Tiki, la Aguastaldi, Julieta Bocchio, Sol Cornali, claro, todo ese grupo de chicas que entre todas, sumadas, como te digo, algunas más más grandes, algunas intermedias, y fuimos completando las categorías, así. ¿Primera situación de selección del oeste? ¿Fue ese año que vos contaste que pasaste a ser líbero? Sí, no, fue en su 14. Su 14 ahí como armadora, en esa época, y después esto del líbero fue cuando ya era sub-16. ¿Cuál es la experiencia de formar parte de selección del oeste? Hermosa, siempre es lindo. Siempre es lindo formar parte de un equipo local y de cualquier selección que se dé. Es también sentir la camiseta. Totalmente. Sentir la camiseta. Y bueno, con el oeste estábamos, porque también fue un grupo de chicas lindo, de chicas de jugadoras de la zona, que también nos llevamos bien, y en esa época íbamos a dormir a la casa de una, las otras venían a dormir a la casa nuestra, así. Entonces también se había hecho un lindo grupo que al día de hoy nos encontramos en cualquier club, en cualquier torneo de minivóley ya como mamás, y ese sentimiento lo seguimos teniendo. Y bueno, ganas de estar otra vez, que volver 20 años atrás y estar otra vez en la cancha. ¿Se extraña? Sí, totalmente. ¿Se extraña? Sí. ¿Nunca se te cruzó en tu cabeza ser entrenadora?
Yo había reemplazado en una época cuando Etelvina había sido mamá de Facundo, que no sé cuántos años debe tener Facu, debe estar cerca de los 20 por allá. Había reemplazado ahí un ratito y después en la transición entre Agu Dalmazo y Ale Brambila, Sí. ahí. Pero siento que no. Que no es lo tuyo. No. Que no es lo tuyo. Me gusta, pero no es en lugares donde uno a lo mejor se sienta cómoda en estos momentos. Seguro. Chani, con las selecciones del oeste participaste prácticamente en todas, con importantes títulos también, siendo campeones provinciales y asociaciones. Sí, que eso después, participar con la selección del oeste te abre la puerta a las selecciones de la provincia, Sí. para jugar con los argentinos. En aquel momento, bueno, cuando desde esa primera vez que había sido líbero, ahí nos llamaron, también un grupo de acá de María Juana, éramos Cele Cornalis, Euge Grosso y yo, para la selección de la provincia, que habíamos ido a jugar un argentino a San Martín de los Andes. Sí, recuerdo. En julio, pleno 9 de julio había sido. Que también son todas esas experiencias que vos decís, a dónde nos tocó dormir toda una semana en un regimiento militar, en donde era a lo mejor unas habitaciones, no una habitación, era un galpón con un montón de cuchetas, con todos los clubes, con todas las selecciones provinciales ahí juntas, muchísimo frío, agua helada, porque era un regimiento militar, como te digo, el agua era helada. Entonces, por ejemplo, el técnico de ese momento era el Chefa Palacios, que nos dijo, se higienizan, pero no se mojan la cabeza porque quería que juguemos y no que estemos enfermos, porque el frío era terrible. Son todas esas experiencias que te quedan recontra grabadas, y pasábamos realmente, éramos unos militares con la bandejita para la comida, pasábamos, te ponían la comida y seguías, ¿viste? Una cosa así, y fue una semana hermosa, divino, toda esa experiencia. Y bueno, ahí también en esos torneos había premiaciones individuales. También tuvimos la experiencia de ir a otro argentino en Mar del Plata, donde había pasado lo del escape de monóxido de carbono, que hubo muchas chicas intoxicadas, chicas de acá también. Son todas experiencias, no solo en lo deportivo, sino también en el humano, en lo personal. Sí. Porque creo que también eso hace a la experiencia de la ayuda y la formación de la persona. Sí, ¿no? Totalmente. Y a tratar de, en su momento, con los problemas de esa edad o de ese momento, tratar de resolverlos. La subsistencia. Sí, así. No es que uno va y vas a un hotel 5 estrellas, no, vas a dormir, que esas son lindas experiencias, ir a los campamentos, dormir en el piso, acomodarte, adaptarte a distintos tipos de situaciones, como por ejemplo a ese nivel de estar durmiendo así, o cuando después con la selección argentina ir a hoteles espectaculares. Claro. Entonces es eso, que no... El contraste. Sí, y adaptarse a todo. Adaptarse a todo. Chani, la selección de la te abrió la puerta a la nacional, ¿no? La selección argentina. Sí, así fue en el año 99, cuando jugamos este argentino en San Martín de los Andes. Ahí había, como todo campeonato argentino, hay gente que observa para la selección nacional, y ahí estaba Hugo Jauregui, que también fue el entrenador de Eugenia, Celeste, de Tiki creo que también, en su momento con la selección argentina. Ahí nos observaron y nos citaron después para la selección argentina, en donde en el año 2000, eso fue un preparatorio, pasamos por distintas etapas de la... Perdón que te digo, ¿cómo es concentrar en el CENAR? En el Centro Nacional de Rendimiento en aquel momento, ¿cómo es concentrar? Creo que te había ido a visitar. Sí. Estaba en Buenos Aires yo y me pegué una vuelta por el CENAR. ¿Cómo es concentrar en el CENAR? ¿Cómo le explicás a la gente formar parte de una selección argentina en un centro de deporte de alto rendimiento donde estás las 24 horas solamente cerrada al entrenamiento? Más teniendo en cuenta que sos del interior, como decís, sos del campo, viste, sos del interior, en donde éramos las que estábamos en el interior, nos quedábamos siempre ahí por el miedo a salir en Buenos Aires, lo que implicaba todo eso. Y te agrego, no solo estar en el CENAR, sino que además fue la época de los Juegos Olímpicos de Sydney. Sí. Entonces todos los deportistas olímpicos estaban ahí en ese momento. Fue maravilloso, fabuloso. Fue algo, porque vos agarraste, sentabas en los momentos de desayuno, almuerzo, merienda, cena, que estábamos todos en el mismo comedor. Te encontrabas con un Milinkovic, sí, con así, un Ginóbili, sentarte enfrente de Pablo Meana, o de Jerónimo Videgain, o de Marcos Milinkovic, o de Javier Weber, que así, o de
Alejandra García, que me parece que era la garrochita. Salto con garrocha, o las leonas, ahí surgen también las leonas, de hockey. Con Aymar, bueno, con esa generación dorada. Surgen las panteras, que también estaban ahí concentrando también, y eran con las que jugábamos a diario. Pero bueno, te quiero decir, con todos esos deportistas de élite que estaban ahí. En ese momento de las panteras, Carolina Costarande formaban parte de la selección y sí. Sí. Fueron ese grupo que fue la selección mayor, nosotros éramos selección juvenil. La selección mayor fue, de ahí surge, estaba Celina Cruzó, Mónica Kostolnik, que era la líbero, Lali Vincenti, Mirman Saldi, bueno, un grupo importante de jugadoras también de esa época que surge, ellas son las que le ponen el nombre Las Panteras. Las Panteras, las Panteritas éramos nosotros. Un día en el escenario de entrenamiento de selecciones, levantarte a las 7 de la mañana y acostarte a las 9 de la noche, puro vóley, doble, triple entrenamiento. Sí, un gimnasio, a veces nos levantaban antes de desayunarnos, nos hacían ir a correr. Yo te lo estoy contando y es algo como que siento que lo viví ayer y pasaron 23 años. Hermoso. Bueno, íbamos a lo mejor a correr alrededor de las pistas que están ahí de atletismo y corríamos alrededor de la cancha de hockey, que era toda esa, había una pista, una más reducida y otra ampliada, nos hacían correr, después íbamos a desayunar, después íbamos a hacer pesa, después de pesa íbamos al entrenamiento con pelota, listo, hasta ahí era el entrenamiento de la mañana, que era bien intenso. Nos higienizábamos, almorzábamos, dormíamos un ratito la siesta, que nosotros estábamos acostumbrados a lo mejor a media hora, un ratito, y ya después merendábamos y después 4, 5 de la tarde el entrenamiento hasta las 8:30, 9 de la noche, así. Otra vez nos bañábamos a cenar y a dormir. No había, en esa época casi había muy poco, no había redes sociales. Bueno, te iba a preguntar esto, porque en aquel momento llegar a la selección argentina no era como ahora, que tenés 2 millones de redes sociales, tenés todo visibilizado a través de streaming, está todo globalizado, y el entrenador tiene la posibilidad de ir observando jugadoras. En aquel momento era muy difícil llegar a la selección argentina, tenés que ser muy crack para llegar a la selección. Sí, yo te digo, redes sociales no había, era lo que uno podía mostrar en ese momento, que haya a lo mejor alguna camarita que te filme para que si el entrenador no te vio en ese momento pueda tener un video que se lo tenían que llevar, a lo mejor mandar por correo postal hasta donde esté para que le llegue el video. Así, ponerle. Pero no es como es ahora. Y a lo que voy a ir acá. Antes la interacción era totalmente personal, porque no era que vos te ibas a sentar a algún lado a estar con un celular. Ahora era sentarte y charlar con el que tenías enfrente, con el que tenías al lado y así. Además, Jenny, contémosle a la gente que era una semana o 15 días de entrenamiento, aparte de contacto a la familia también, porque obviamente que todos los días tenías la forma de comunicarte con tu familia, pero no es lo mismo que ahora. En ese momento tenías que ir a un teléfono en cenar, tenías público, o con la tarjeta, o a un telecentro para hablar con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, ¿me entendés? Nosotros teníamos ahí en Encenar un teléfono público que iba a monedas. Entonces, nuestros papás nos guardaban las moneditas para cuando veníamos nosotros de visita, nos mandaban el monederito con las monedas para hablar por teléfono con no, teléfono. Qué divino, quiero volver a esa época. Sí, había que aguantar, porque también, por ejemplo, no es ahora, che, mami, papi, me pasa esto. El esperar el horario, que esté el teléfono público que teníamos ahí adentro desocupado para ir a hablar y que funcione ese teléfono. Acá a lo mejor no nos anda internet y ya nos quejamos, pero así era hace 23 años. Ahora, Chani, fue sacrificado también la carrera, ¿no? Porque más allá de lo que vos es lo que elegiste deportivamente, el hecho de dejar tu familia, dejar amigos, te has perdido eventos familiares seguramente importantes, eventos de tus amigas más íntimas, salidas con tu grupo, todo pensando en la formación en lo deportivo. Sí, totalmente. Yo me perdí, pero no me arrepiento porque era lo que yo elegí en ese momento y por eso digo, no lo sufrí en el hecho de, a lo mejor, de salir a cumpleaños de 15 o de salir a los boliches porque al día siguiente teníamos competencia acá mismo en el club. Uno no salía porque tenías que jugar el sábado a la mañana, hacer los torneos de la asociación acá. Eventos familiares también. Pero bueno, son elecciones de vida de ese momento. Totalmente. Gianni, ¿había más competencia
años anteriores en tu época o hay más competencia ahora? Yo lo veo como que está muy, muy distanciado, a lo mejor porque antes se jugaba todo en tira, ¿no? El club que venía, Sí. jugaban todas las categorías y eran jornadas que arrancaban a 10 de la mañana y terminaba 8 o 9 de la noche. ¿Había más competencia en aquel momento? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que la situación también, bueno, el país siempre tuvo una situación económica complicada, pero creo que en aquella época, por eso te digo, fue todo antes de la crisis del 2001, en donde se salía más a competir, había más, y a lo mejor, no te digo que sea mejor o peor, pero otro compromiso también creo de las jugadoras. Sí. Así. Yo creo que es así. Entonces se nota eso en la cancha, a la hora de jugar, y creo que se nota. Yo creo que uno, si tenía que dejar el cuero en la cancha, lo hacías. Creo que había otro compromiso. Eso es lo que siento y que me parece. Chani, selección argentina, vos viste momentos increíbles. Acá tenemos las camisetas, los trofeos, los premios. Fuiste el mejor líbero del mundo en República Dominicana, fuiste el mejor defensa también en México. Bueno, contanos un poquito todo lo que has vivido. Bueno, como digo, la selección del oeste te abre las puertas a la selección de la provincia la selección argentina. Y bueno, con la selección argentina participar en distintas competencias. Bueno, la primera citación con la selección argentina fue en el año 99. Yo estaba en cuarto año de acá de la secundaria, a finales del cuarto año empezó ahí. No era ya una concentración, sino que fueron distintas observaciones. Sí. Habíamos ido a Tucumán, a Chaco, bueno, justamente ahora Agustín Bezán estaba en Chaco, a San Luis, a distintos lugares del país que nos llamaban para seguir con las observaciones. Bien, comenzó también en el año 2000, bien a principios del año 2000, que fuimos así había sido a fines del año 99, es cuando nos definen a nosotros quién quedaba en la selección para ya formar parte del proceso, de todo ese proceso. Dos momentos. Primero, ¿cómo llegaba la citación y qué es lo que te produjo a vos la citación de una observación de selección nacional? Y el otro momento es, Sandra Ferreiro, estás dentro de las 12 jugadoras, 16 jugadoras. ¿Cómo son esos momentos? Hay que vivirlo, lo que pasa es que uno no va a poder vivir. Yo también se me puede poner la piel de gallina ahora, pero es increíble. Llegaban, le avisaban a la asociación por medio de algún mail o por fax, seguramente. Creo que era por fax, que desde la Federación Argentina le mandaban a la asociación acá, o a la Federación Santafesina, a la Asociación acá del Oeste, y ellos nos transmitían a los clubes, o a mis papás, o al entrenador, a mi papá, así habrá sido, porque yo lo que tengo es también todos los registros de mis papás me fueron guardando todo. Por ejemplo, al fax que había llegado, como se borraba la hoja, entonces una fotocopia de eso, de las citaciones, de cada citación, todo eso lo tengo todo guardado, así. Y sí, era el sueño del pibe, porque, qué sé yo, mis papás se acuerdan siempre que yo era chiquita, habría tenido 10, 12 años, y qué era lo que yo quería. Y yo les decía que cuando yo sea grande yo quiero jugar en la selección argentina. Yo estaba convencida de lo que quería. Totalmente. Así. Y bueno, y se dio lo que uno quería, lo que uno deseó y lo que uno trabajó, que a lo mejor no te das cuenta, pero realmente es un camino, un trabajo de un largo camino para llegar a eso, que no es como Messi, que nació con todo el don de ser, que también él dice que fue mucho sacrificio, que el sacrificio siempre existe si vos querés llegar a algo. Y bueno, pasar horas de entrenamiento y de una vida prolija. Sí, muy cuidadosa. Sí, en cuanto a alimentación, en cuanto a tomar bebidas o no. Yo creo que fue una cuestión de gusto. Nunca tomé gaseosa, no tomé alcohol, no. Agua o soda fue siempre mi bebida, y bueno, eso nunca fumé. Creo que eso también tiene que ver, forma parte. Totalmente. La vida prolija, y hablar de eso. Chani, cuando el técnico dijo, estás nominado, te quedas. Bueno, ahí fue
Yo me acuerdo que ahí mis papás me acompañaron al cenar, porque bueno, ellos, yo también tengo una tía allá en Buenos Aires, ellos paraban ahí de mi tía, pero nosotros estábamos concentrados en cenar y bueno, entrenábamos mañana, tarde, así. Y en una semana, en un X día, nos daban la lista de quiénes quedaban y quiénes no. Y yo me acuerdo que yo competía con otra chica que era de Capital Federal, o de Buenos Aires. Y siempre uno, a lo mejor ser del interior, ser más, como que te tirás más para atrás. Totalmente. Y, ¿te menosprecias? Claro, es algo así, sí. El autoestima de uno está, qué sé yo, a lo mejor algunos son distintos. A mí me pasaba esa sensación, digo, no, competir con esta chica que ya la conocen de siempre, que la ven jugar porque los entrenadores son de Buenos Aires y la ven con más competencia y todo. Y bueno, nos sentó en ese momento, era Claudio Cuello, nuestro entrenador, y dio la lista de quiénes quedaban y quiénes no. Y me acuerdo que ahí mis papás estaban afuera del gimnasio del CENAR, ahí en los pasillos, mirando por una ventana, por una puerta de madera con un visor de vidrio. Y viste cuando vos los mirás para que con los ojos les transmitís todo. ¿Sí? Y bueno, fue increíble. Increíble. Chani, bueno, fue la competencia en el exterior con la selección, tuviste varios torneos. Sí, en el año 2000 tuvimos un sudamericano que salimos segundas, jugamos la final contra Brasil. Y ahí, antes de jugar la final, nosotros supuestamente estábamos ya clasificadas al Mundial, clasificaban 2 equipos, y antes de jugar la final nos avisan que clasificaba el campeón nada más. Bueno, nosotros perdimos, quedamos afuera de esa primera etapa clasificatoria al Mundial, por eso después tuvimos que jugar un premundial en México, que fue, en México, en Monterrey, que ahí fue la segunda instancia, ahí salimos campeonas, esa competencia que nos habilitó para jugar el mundial en República Dominicana en el año 2001. Que bueno, sí, fue toda una experiencia maravillosa siempre, cosas que a lo mejor uno no estaba acostumbrado a vivir en las competencias que teníamos acá. No sé por qué, pero yo tengo la imagen de República Dominicana 2001, corregime si tengo mala memoria, de tu papá y tu abuelo segundo. Sí, en Onogundo, y mi papá me acompañaron los dos a Colombia. A Colombia. A Colombia. Ellos habían podido entrar a la cancha porque se llevaron las credenciales de periodistas, como de enviados especiales, claro. Yo no sé si había sido de la radio, de acá y del cable, entonces estaban, en aquel momento no te pedían carnet de periodista, ¿no? Pero bueno, ellos tenían las credenciales, habían facilitado junto con el papá de Marianela Robinet, de San Carlos, eran los 3 que eran los enviados especiales de Argentina para cubrir la selección. La selección, así que los teníamos ahí con nosotros, ¿viste? Y bueno, y después mi mamá en esa época no se animaba a subir a un avión, entonces fue mi nono y mi papá. Y después en el Mundial también, y al nono le terminaban diciendo el nono olímpico, porque después acá en el pueblo andaba siempre con las ropas de la selección porque se acaparó ropa. Todo. Los brasileños le regalaron ropa, los mexicanos le regalaron ropa, a todo, el italiano. Fue haciéndose de su vestuario con ropa no que intercambiaban, sino que el nono era el viejito simpático realmente de ahí adentro del contingente, y bueno, y el carisma que tenía mi nono hizo que la gente de los distintos equipos, los entrenadores o los acompañantes, también ligó la ropa, intercambiaba y esas cosas, como también nosotros tuvimos. Yo tengo una caja que siempre la guardo el día que tenga hijos, y hoy mis hijos van a estar disfrutando de todos esos lindos recuerdos, que son camisetas de distintos países, que bueno. ¿Eras intercambiabas camisetas con...? Sí, de todo. Y de un montón de equipos, de Alemania, de Polonia, de México, de Venezuela, de Perú, Brasil, de China Taipei, de Japón, un montón de cosas lindas. Chani, en ese Mundial de República Dominicana fue un gran mundial de selección argentina.
terminaste siendo elegida la mejor líbero del mundo. ¿Vos sabés lo que significa eso, ser la mejor del mundo? En ese momento es como si Lionel Messi es el mejor del mundo. Bueno, Pero claro, en ese momento, sí. A veces uno toma dimensión y capaz que pasa un montón de tiempo y decir, che, fue la mejor del mundo. Sí. Mirá, bueno, ahí en el Mundial todos los días daban un boletín con las calificaciones, con las estadísticas, Sí. Porque era terrible las estadísticas de cada puesto, así. Y me acuerdo que estábamos en el vestuario, la delegación argentina, y el entrenador, Claudio Cuello, en ese momento agarra el boletín, que también los tengo guardados a todos día por día, y dice, acá hay una única jugadora del plantel que figura en este boletín, en el primer boletín que había. Y nunca me hubiese imaginado que era yo. Yo era más petiza. Y es la más petiza del plantel. Así que sí, fue hermoso, re lindo. Y bueno, y después también terminar el partido, terminar la jornada. Eso te preguntaba, ¿vos ya sabías jugando el partido que iba a ser elegida mejor jugadora del mundo? No, yo la tenía día a día. Y después, los últimos 2 días, porque fue así, Argentina en ese momento, a nivel femenino, fue la primera vez que queda dentro de los 8 mejores del mundo. Sí. Así había sido. La primera selección femenina que clasificó en un mundial dentro de los 8 mejores del mundo en aquella época. Y bueno, los últimos 2 días no sabíamos cómo fue. Y nosotros, sería todo eso si llegás al último día de competencia. Y nosotros, bueno, habíamos llegado al último día. Habíamos quedado séptimas nosotros en ese mundial. Y en la ceremonia final de entrega de premios estábamos sentadas en una tribuna, porque bueno, ahí la premiación era el primero, segundo y tercero. Y el que era el estadista nuestro, que además tenía siempre la camarita, filmaba todos los partidos, él acercó me acuerdo que estábamos sentadas ahí en la tribuna, acercó la filmación, porque después me regalé el video, por las dudas, por el solo hecho de a ver qué pasaba, a ver cuál era la reacción. Y bueno, mi papá y mi nono, junto con el papá de Marianela también, ellos estaban adentro del campo de juego donde estaba la premiación. Y bueno, y en inglés, todo en inglés, la mejor defensora cuando dijeron de Argentina, con el número 9, fue algo que es inexplicable, ¿viste? Sí, bueno, se llenan los ojos de lágrimas. Sí, porque fue algo... el sueño del pibe otra vez, ¿no? Totalmente. Ahí las chicas, el abrazo con mis compañeras de juego, y después abajo, en el campo de juego, a mi papá y a mi nona, claro. Así. Y bueno, y ahí nos dieron a todas, a los mejores de cada puesto, nos dieron ese recuerdo. Y yo siempre digo, ni con los brazos levantados llegaba a la altura de la que fue la mejor bloqueadora, por ejemplo. Así que hay una foto donde se ve que yo tengo los brazos levantados con esto y la chica llega a la cabeza de... yo le llego con los brazos levantados a la cabeza de ella. Y bueno, fue hermoso. Después me acuerdo que me cortaron el pelo, la chica. Chani, ese fue el último paso por tu selección. Con la selección. Con la selección. Después de ahí continuaste con tu club, con Atlético. Sí, después jugábamos acá en el local y después en el año 2002, esto fue 2001, sí. Esto fue 2000 y 2001, en el año 2002 fue cuando llega la propuesta de irme a jugar a España. Qué decisión, ¿no? Y, pero es maravilloso. Sí, son esas cosas que bueno, yo en ese momento es ahora o nunca. No tenía la ciudadanía, no era tampoco como, si bien ahora también es difícil, pero era difícil de conseguir, yo seguía siendo jugadora extranjera y bueno, me fui a jugar cerquita donde está ahora Facu Cornalis, porque fue la región de Galicia, era Monforte de Lemos, había ido yo a jugar y bueno, fue una experiencia también, una experiencia única, porque ahí yo siempre, ahora le cuento a mis hijos, ahí fuimos a vivir, y hasta el día de hoy, por ejemplo el otro día, la semana pasada cuando jugó Argentina-Brasil al fútbol, una brasilera con la que yo viví, que
no nos vimos nunca más, pero sí por redes sociales o por WhatsApp seguimos teniendo el contacto. Es el cariño que nos quedó. Sigo teniendo relación. Yo en ese momento vivía con 4 brasileras y yo. Decir que estaba en España, en donde uno entendía el idioma, pero bueno, después de los entrenamientos era convivir con 5 brasileras que hablaban entre ellas. Y bueno, por eso te digo, con estas chicas me enseñaban a hablar portugués, yo les enseñaba a hablar un poco español, porque también para ellas están en un país distinto, y bueno, fueron lindas experiencias todas. Un año estuviste, ¿no? ¿En España? Sí, en España, sí. ¿Fue el año que fuiste elegida mejor deportista del año? Sí. Sí. Recuerdo que estábamos en la cancha de fútbol, creo que yo era... Que sabés que no se había hecho, porque fue a fines... no me acuerdo, ahí habíamos... un año que por el lío del país, de aquella época, no se entregó el premio al mejor deportista. Así había sido. Y ese año me acuerdo que estábamos en un torneo en las Islas Canarias, la competencia era en las Islas Canarias, y estaba Pablo ya conmigo, y nos habían hecho un reportaje los dos, creo que el Reja había llamado, y que subió el nono Gundo a recibir una medalla, una mención que me habían entregado. Sí. Por eso lo recuerdo, porque es más, yo no sé si no había sido la conductora de esa fiesta del deporte. Pero bueno, son momentos que te van quedando grabados. Bueno, uno vivió mucho con el vóley, yo mamé mucho el vóley desde siempre, pero bueno, el hecho de contar toda esta historia tan enriquecedora, Chani, y de cómo fue evolucionando también el deporte, porque el deporte fue evolucionando eternamente. Arrancaste jugando... ¿Vos fuiste la encargada de prensa de las ligas nuestras? Sí. Así que... Pero arrancaste jugando 2 sets a 15 y terminó jugando al mejor de 5 sets. Sí. Era así. Y el cambio de reglas. Que a jugar a 25, cuando antes los partidos eran eternos, porque no era el punto y punto, sino... cambió un montón y fue toda esa época. Y bueno. Chani, después de tu vuelta a España, volviste a jugar aquí a Argentina, estuviste jugando ligas. Sí. Ligas nacionales. Argentino San Carlos, hablábamos fuera de micrófono, San Isidro. San Isidro y después San Isidro de San Francisco, y después que ahí en San Isidro éramos varias jugadoras de acá de Chupa que fuimos a jugar allá. Carla Estrada, Tiki Ferrato, Cele Cornalis, la Vale Porati, de Sastre, Vale Galeano también. La Vale Galeano, no sé si me estoy olvidando alguna, pero bueno, habíamos ido a jugar allá, a San Francisco, y que después al año siguiente hicimos la liga, sería todo ese grupo de locos soñadores de la subcomisión se animaron a que juguemos una liga acá. En realidad fueron 3 ligas. Y donde uno iba al estadio estaba lleno de gente, porque era todo novedoso. Tener a River, tener a Boca, tener a Gimnasia de Grima La Plata. Primer partido vino Gimnasia de Grima La Plata. Sí. Estadio lleno. Sí. Perdíamos 2-0 y le ganamos 3-2. Fue una cosa de loco. Fue increíble ese partido, fue increíble. Jugadoras que hoy lo vemos comúnmente en la televisión, decir, estuvieron en María Juana, estuvieron jugando Liga Nacional con nuestras jugadoras. Sí. O sea, fue un sacrificio enorme. Ustedes como jugadoras, porque cada uno tenía su vida también, sus estudios, su familia. Sí. Y siempre amateur. Totalmente. Totalmente, esos viajes hermosos y las experiencias de viajar con los autos, con los padres de diferentes puntos y que las empresas locales apoyaban toda esta situación. Sí. Pero sí, yo siempre digo, bueno, hoy a mí el vóley me toca vivirlo de otro lado como mamá y como integrante de una subcomisión también ahora. Pero siempre digo, el trabajo de esos locos soñadores de aquel momento, que fueron nuestros padres, tratar de seguir ese ejemplo, de tratar de poder hacer todo lo que ellos hicieron, poder copiarles un poco, y que bueno, que también es trabajo y sacrificio también para esa parte. Pero hay una pequeña diferencia. La sociedad está cambiada. Es otra sociedad. Sí, totalmente. No sé si me llegas a entender. Me parece que hay un quiebre cultural que no lo sufrimos nosotros en nuestra época con el deporte, y que en realidad con el deporte estamos hablando de deporte, pero todos estamos muy sensibles en todo. Sí, susceptibles. Sí, totalmente.
totalmente. Y bueno, pero por ahí no nos damos cuenta lo sano que es que nuestros hijos estén en un club. Por eso entonces hay que apoyar un poco. Creo que como papás o como vecinos de la localidad, tenemos la suerte de tener clubes acá en el pueblo, y hay un abanico de deportes en donde es lindo que los chicos estén metidos en los clubes. ¿Sí? Metidos en los clubes, afuera de los celulares un poco, afuera de la calle, y que se está poniendo todo cada vez más difícil, entonces que como papás también es un sacrificio todos los fines de semana acompañar a no es sacrificio acompañar a nuestros hijos, sino que es saber que el fin de semana tenemos que ir a disfrutarlo con nuestros hijos, ¿sí? Acompañarlos a hacer, en mi caso, a hacer fútbol, a hacer vóley, a hacer patín, a hacer lo que se les ocurra a nuestros hijos, tratar de acompañarlos. Y si económicamente se pone difícil, a lo mejor, que es lo que siempre digo, nadie se tiene que quedar sin hacer un deporte por una cuestión económica. Creo que como sociedad tenemos que ver y replantearnos eso, y que todos los chicos puedan tener la posibilidad. Porque a lo mejor por alguna situación económica no puede acercarse a un club, que creo que no hay que tener miedo en esa situación, hay que ir al club, que vaya igual, el club apoyar todo eso, porque muchas veces nos podemos estar perdiendo de algún futuro crack, ¿sí? Que hoy a lo mejor no se anima a acercarse a un club, a acercarse a un deporte. Y los clubes tienen esa función social que acá en María Juana, gracias a Dios, la están cumpliendo re bien, y tenemos que seguir apoyando, ¿no? Todas esas cosas. Lejos, ni hablar de eso. Chani, me quedan 2 preguntas, creo que de tus inicios. Primero, en un momento se hizo como una rivalidad Trebolense Atlético María Juana, eran partidos chivos, y me acuerdo que también se jugaban con mucha gente, era como que parecía que era imposible el Trebolense en un momento, con Carolina Costa Grande, con Julieta Pietrani, sí. O Julia Pietrani, sí. Bueno, había una camada importante también en Trebolense. Sí, y chicas de la zona, como la Flaca Díaz, que hoy es entrenadora, sí. Que fue campeona. En Chapalmadal, bueno, vos también tuviste partido en Chapalmadal, sí. Con Víctor. Sí, nosotros íbamos a Mar del Plata. Mar del Plata. Ahí, Mar del Plata, que el año que María Juana salió campeón, yo fui de acompañante porque no era mi categoría, pero había ido, me acuerdo que fui a tomar estadísticas. No querías verte una. Que fue el grupo de la categoría más abajo mía que había ido. Yo había ido a jugar, pero bueno, habíamos perdido. Sí. Que después me quedé con ese grupo de chicas. Yo estaba en primer año de la facultad, me parece. Eso era uno. Y cuando hablaste de las asociaciones que se hizo acá en María Juana, que después no se hizo más, el torneo, sí, provincial, digamos, entre las asociaciones, había un juego en la final. ¿De qué torneo? El torneo con la selección del oeste. Sí. Que también fue lleno. Sí. No cabía un alfiler y la cancha no era de este a oeste, estaba de norte a sur. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Siempre, volviendo antes a cuando habíamos jugado la liga, también. Sí. Cuando vino Boca, cuando vino River, era una cosa de loco, no sabía dónde ya meter más gente. Que había sido, nunca se había jugado con estadio lleno al vóley así, de esa forma. Así había venido una vez la selección argentina contra Brasil, de la categoría menor, en donde estaba CL, Euge, esas chicas, que había también un montón de público, y también nosotros, volviendo a la rivalidad de acá del oeste, con Trebolense, con Sastre, todos éramos bastante parejos, sí, fuertes. También competimos cuando jugábamos las copas provinciales, clasificatorias a las nacionales, cuando jugábamos con Central San Carlos, los padres que venían de allá, era rivalidad, sana rivalidad, no solo de los jugadores, sino también de la hinchada, siempre dentro de los cabales, pero se sentía todo eso. Chani, yo creo que hay 2 o 3 momentos importantes del vóley de María Juana que han hecho quiebres. Creo que Luciana Caviola fue el primer espejo de muchos, ¿no? Sí. De muchas. Uh-huh. Y después venís vos, la camada de Celi, la camada de Euge. Creo que son 3 momentos donde el vóley hizo una irrupción, una explosión, que es como que en ese momento todos querían jugar al vóley. Todos querían ser Chani Ferrero, todos querían ser Luciana Caviola, todos querían ser Celes Cornalis.
Sí, Luciana, me acuerdo que una vez en unos recuerdos que habían subido también en las redes sociales, fue la primera jugadora campeona argentina. Me parece que en el sur del país también había jugado ella, que la habíamos ido a esperar en esa época, era Coronel el entrenador de acá del club, que la habíamos ido a esperar a la terminal, nos habíamos escondido todas en el baño de la terminal, y que cuando ella llegó, que se baja del colectivo, ahí salimos todas, o en esas épocas que también cuando íbamos, algo que había vivido yo también, cuando íbamos con los bomberos, que te subían arriba del autobomba y dábamos vuelta en el autobomba, son todas esas cosas que hermoso. Muy nuestro, muy de María Juana. Sí, re lindo. Bueno, después también hubo ahí el grupo de otras chicas que habían salido campeonas argentinas con Víctor y Moni de entrenadores, que fue Betiana, Beltrán, Sol Cornal, y la Cere, y la Euge, que habían ido a Viedma. Estaba Gisela Salvay también, me parece. No recuerdo. Me parece. Sí me acuerdo, sí tengo la imagen de ellas, pero bueno, de ahí en más de una época en donde María Juana siempre aportó jugadoras a las distintas selecciones. Bueno. Y eso que vos decís del espejo, que siempre nos queremos parecer a alguien, eso es lo que hay que tratar de lograr ahora. Yo te hablo, tengo a mi nena de 9 años, ¿sí? Y es lo que yo le digo siempre, que ahora termina la práctica, que se quede un ratito más a ver, jugar, que siempre hay que encontrar una motivación de querer ser como tal jugador. Totalmente. Chani, es una pregunta parecida a la que le hice a Pablo Cernotti, que seguramente después lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tiene María Juana? Que yo le preguntaba a Pablo, ¿qué es lo que tiene María Juana que da tantos arqueros tan buenos? Si empezamos a recorrer la historia del fútbol de María Juana, ¿qué es lo que tiene en localidad que da tantos deportistas tan buenos? Porque no solamente hablamos de fútbol, hablamos de vóley, hablamos de básquet con el Kiki Pautazo, Valentina, que a lo mejor nadie lo pensaba, campeona panamericana, mundial con la selección mayor. ¿Qué es lo que tiene María Juana? ¿Qué pasión? Pasión por ¿viste? Porque no se puede explicar que genere tanta cantidad de deportistas. Sí, creo que hay en distintas, no solo de deportistas, sino que en distintas áreas, María Juana tiene gente que se destaca y que a veces no nos damos cuenta, porque a lo mejor es alguien que lo vemos en la calle todos los días, todo el tiempo, pero hay grandes personas, grandes deportistas, grandes artistas, grandes en todos creo que en muchos aspectos, grandes inventores, porque también tenemos, en todos los aspectos tenés gente destacada y que a veces se necesita un poco más de apoyo, capaz. Seguro. Como para el que lo está haciendo, siente el acompañamiento. Exacto. Así. Exacto. Chani, 2 o 3 preguntas más. Primero, ¿todos los técnicos te dejaron algo? Totalmente, sí. Un montón de cosas. ¿El que te marcó tu carrera? Víctor, sin duda. Mónica Hermini, Víctor. En las categorías. Yo creo que siempre digo lo mismo, es algo que vos entrabas, cruzabas la puerta de ingreso al club y ella sabía tu estado de ánimo. Ella sabía y a lo mejor, como todos en algún momento de adolescente, podemos haber tenido algún 5 minutos de locura sí. Pero el respeto que él impartía el respeto, creo que también fue fundamental, en donde todo ese grupo de jugadoras lo teníamos como muy referente y sabiendo que todo lo que él hacía era para el bien nuestro. Los llamados de atención, la cagada pedo, el apoyo, porque eso sería siempre por ahí uno puede remarcar lo malo, puede ir a hacer una cosa buena y él también te veía esa cosa buena que hacía. Así, te ve, creo que esas cosas. Entonces fue un técnico, además, porque estuvo mucho tiempo con nosotras. Sí, y nos acompañó en un montón de momentos de la formación nuestra, no solo de la formación como deportista, sino también ayudarnos a formarnos como personas. Es así, que sabe que él se acuerde, ¿no? Bueno, yo tengo las uñas cortas, pero mi hermana, la Jessie, ni siquiera de entrar al club con las uñas pintadas. Y eso se respetaba. O los aros, o las cadenitas, o las cosas, había ciertas cosas que cumplir y se respetaban. Y no era difícil hacerlo porque
eran los puntos claves para continuar, ¿no? Chani, ¿te costó la decisión de dejar de ser deportista? Las situaciones familiares me llevaron a tratar a dejar de ser deportista. Bueno, en el año, cuando jugamos la liga acá local, la liga 2009-2010, yo ahí en esa liga me hice mal la rodilla, que me habían operado. Sí. Bueno, después me casé, después quedé embarazada, la próxima liga ya había nacido Simón. Una vez ya siendo mamá, seguí jugando al vóley hasta el año 2018, que habíamos jugado la Copa Provincial. La Copa Tres Provincias, que ahí jugué estando embarazada de María Luz. Un mes de embarazo tenía y bueno, ahí habíamos jugado. Hasta el año 2018 estuve jugando activamente, sería, con sus momentos ahí, con distintos momentos de impas, pero siendo jugadora. ¿Hay algo que te quedó en el tintero? Decir, me gustaría retroceder y volver a vivir o hacer lo que no pude hacer por X motivo. ¿Te quedó algo en el tintero? No. ¿O todo lo que viste lo justo y necesario que Dios, el universo te ha dado? Así, tal cual. No. Todo lo que me imaginé, lo que quise, lo que me propuse, lo pude hacer. Cuando me fui a estudiar a Santa Fe, que fue, bueno, en el año 2001, aunque yo empecé la facultad, ahí cuando había empezado la facultad, que estaba en Buenos Aires, entonces la facultad era medio hacerlo como a distancia de aquella época, iba a jugar a regatas, cuando en mi época de estudiante iba a jugar a regatas de Santa Fe, que me quedaba en la otra punta de donde yo estaba viviendo casi, y poder organizarme los tiempos para poder cumplir con lo que yo quería hacer, que era estudiar y que era seguir haciendo el deporte, con el compromiso que corresponde, no hacerlo recreativo, sino seguir siendo competitivo. Y a lo mejor llegar a las 11:30 de la noche, 12 de la noche de entrenar, porque entrenábamos a la tardecita noche, y estar lista para el día siguiente, ir a la facultad y cumplir con todas las obligaciones de esa época. Así que no me puedo quejar de nada, sería todo lo que quise hacer, logré hacerlo. Chani, yo te agradezco por el tiempo que nos diste aquí a la radio y esta forma de conocernos un poquito más con imágenes, que después se dispara, ¿viste cómo es esto en la globalización? Se dispara para todos lados. Sí. Solamente pedirte que nunca te apartes del deporte, porque se necesita nutrir con la experiencia tuya o que de grande deporte tuvo María Juana para encauzarlo otra vez en su camino. Más allá de que si hablamos deportivamente, los clubes están muy bien, pero por ahí se necesita mucho más abajo esa formación, esa contención, ese trabajo social para que los chicos se vayan formando. Y creo que es un baluarte importante dentro del deporte de María Juana y ni que hablar del vóley, ¿no? Que por ahí vive momentos difíciles. Bueno, muchísimas gracias. Uno siempre trata de aportar en la medida de lo posible, en las cuestiones, en la medida de lo posible personalmente, sería hablando, aportar a lo que, en todo lo que se pueda, en los deportes de nuestros clubes. Y eso personalmente y familiarmente, porque estamos muy relacionados. Es una herencia. Sí, nos hace bien. Y a nuestros hijos poder acompañarlos también. Claro que sí. Chani, muchísimas gracias y que sean muchas más. Muchísimas gracias. Bien.